La vida de Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid el 17 de enero de 1600 bajo el seno de una familia hidalga. Pasó su infancia en el Colegio Imperial de los Jesuitas en Madrid, donde se familiarizó con los poetas clásicos latinos. Ingresó a la Universidad de Alcalá a muy temprana edad, aunque terminaría trasladándose a la de Salamanca para estudiar cánones y derecho. Fue un soldado en su juventud y en su vejez un sacerdote, lo cual fue bastante habitual en España en sus tiempos. Aunque no se pudo demostrar nada, se vio implicado en varias trifulcas violentas, como la acusación de un homicidio o la violación de la cláusula de un convento de monjas. De su vida militar existen pocas noticias, aunque consta que tomó parte en la campaña para sofocar la rebelión contra Cataluña contra la corona. Consta lo impulsivo y mundano de su juventud con lo reflexivo de su madurez. En 1642 pide su retiro como militar y entra al servicio del duque de Alba. Goza, desde entonces, de un periodo de tranquilidad en su vida para la creación literaria. En 1651 recibe las órdenes de sacerdotes y se traslada a Toledo como capellán de los Reyes Nuevos. Vuelve en 1663 a Madrid por orden de Felipe IV, que le nombra capellán de honor. Murió en Madrid el 25 de mayo de 1681. Obras de Calderón de la Barca. La obra teatral de Calderón de la Barca significa la culminación barroca del modelo teatral creado a finales del siglo XVI y comienzo del XVII por Lope de Vega. Según el recuento que él mismo hizo el año de su muerte, su producción dramática consta de 110 comedias y 80 autos sacramentales, loas, entremeses y otras obras menores. Las obras más importantes son: La Dama Duende, 1629, es una de las obras de teatro de Calderón de la Barca más conocida por todos. Se trata de una obra que se incluye dentro de la categoría de comedia de capa y espada y que está fuertemente vinculada a la huella del teatro de Lope. Se trata de una comedia de enredos donde los personajes se caracterizan por presentar confusiones, mentiras y líos de faldas propios del siglo de oro. La Dama Duende es una comedia que está inspirada en el mito de Cupido y Psique, aunque invierte los roles para conseguir una obra diferente y sorprendente. En este caso es el hombre el que termina locamente enamorado de una mujer que es invisible. El Príncipe Constante, 1629. Otra de las obras más importantes de Calderón de la Barca es El Príncipe Constante, que se ha convertido en una pieza clave del teatro de todo el mundo. En esta obra se nos muestra a un personaje que, para poder convertirse en un héroe, tiene que sacrificar sus capacidades físicas y su resistencia. La tortura, el cansancio y el agotamiento es lo que sufre este príncipe para poder obtener el reconocimiento que tanto desea. Además, Calderón también nos habla de otro tema importante: defiende la libertad individual frente a las obligaciones estatales que impone la sociedad. En El Príncipe Constante conoceremos la historia de Fernando de Portugal, un rey que existió en el siglo XV y que en nombre de la corona portuguesa se enroló en diferentes campañas militares que tuvieron lugar en Marruecos. La vida sueño, 1636. Por supuesto, otra de las obras más importantes de Calderón de la Barca es La vida sueño, que se estrenó en 1636. De hecho, es una de las piezas teatrales más conocidas del autor y más representadas. El motivo es que con esta obra Calderón consiguió sintetizar todas sus ideas poéticas y dejar huella de su estilo único y personal. En La vida sueño existe una gran influencia sobre la constante barroca de la fugacidad de la vida. La obra reflexiona sobre la vida del hombre que se mueve entre el filo de la libertad personal y el destino. Está formada en 3 actos y cuenta con una gran cantidad de contenido filosófico, como por ejemplo las ansias de libertad. El alcalde de Zalamea, 1651. El alcalde de Zalamea es otra de las obras de teatro de Calderón de la Barca más representada y conocida por todos. Es una pieza que se enmarca completamente en la tradición barroca y es, junto con La vida sueño, una de las más representativas del siglo de oro. En esta obra conoceremos a un personaje que es el alcalde de Zalamea, un pueblo extremeño que está muy cerca de Portugal. Nos encontramos en el momento de la guerra de Portugal y, por tanto, por esta localidad desfilan militares españoles que están a punto de entrar en combate. Es un drama de honor en el que Calderón contrapone la libertad del individuo con el poder y el Estado. En la obra conoceremos a Pedro Crespo, un labrador que descubre que un aristócrata ha violado a su hija. Y por último, El mágico prodigioso, que es una de las obras más desconocidas por el público general, pero que es una auténtica joya literaria. Pese a que es una obra que no está terminada, se trata de una pieza que se incluye dentro del género de la comedia religiosa.
Ahora vamos a hablar del argumento de la obra Alcalde de Zalamea. La obra narra el drama vivido en la localidad extremeña de Zalamea de la Serena al pasar las tropas españolas con motivo de la Guerra de Portugal. El capitán Don Álvaro de Ataide, personaje de extradición nobiliaria, es hospedado en la casa del labrador rico de la localidad, Pedro Crespo, a cuya hermosa hija secuestra y ultraja. Cuando Pedro Crespo intenta remediar la situación, ofrece bienes a don Álvaro para que se case con Isabel, a la que rechaza don Álvaro por ser villana, es decir, de clase inferior. Este desprecio afrenta definitivamente el honor de toda la familia de Pedro Crespo. En pleno trauma familiar es elegido alcalde de Zalamea y, siguiendo una querella cursada a la justicia por la ultrajada Isabel, aun sin poseer jurisdicción sobre el militar, Pedro Crespo prende, juzga y hace justiciar a don Álvaro dándole garrote. La trama se resuelve cuando el rey don Felipe II revisa la decisión del alcalde, la ratifica y premia su decisión nombrando a Pedro Crespo alcalde perpetuo de Zalamea. Ahora hablaremos del argumento de la obra La vida es sueño. Tras haberla abandonado, Astolfo, debido a su origen ilegítimo, cae de un caballo junto a una torre en la que se escucha a alguien quejarse de su condición miserable. Se trata de Segismundo. Al descubrirla, éste intenta matarla, pero llega en ese instante Clotaldo, tutor de Segismundo y padre de Rosaura, quien acoge a la joven en el palacio cercano del rey Basilio. Asistimos entonces al discurso del rey ante toda la corte y sus sobrinos Astolfo y Estrella, en donde da cuenta del verdadero origen de Segismundo, su hijo, a quien encerró desde su nacimiento por la predicción de un horóscopo en el que se anunciaba que acabaría rebelándose contra él y destronándolo. Ha decidido narcotizarlo y hacerle traer a palacio para poner a prueba su comportamiento. Estrella y Astolfo serán declarados herederos tras casarse si Segismundo prueba la verdad del horóscopo. Rosaura pasa a ser en la corte dama de compañía de Estrella y a través de diversas estratagemas descubre el doble juego de Astolfo y la identidad de Clotaldo. Entretanto, Segismundo adopta en primera instancia un comportamiento tiránico, avasallando a todos y arrojando a un criado por la ventana. Basilio y Clotaldo deciden dar fin al experimento, encerrándole de nuevo bajo los efectos de un narcótico y haciéndole creer que ha sido todo un sueño. El ejército, sin embargo, en nombre del pueblo, se niega a aceptar a un heredero extraño y se rebela, accediendo a la torre para liberar al príncipe Segismundo, al que confunden en primera instancia con Clarín, encerrado también por Clotaldo, al intentar chantajear a este. Segismundo se pone al mando del ejército y Rosaura acude en su ayuda pidiéndole que le ayude a reparar su honor frente a Astolfo. En la lucha muere Clarín. Segismundo, proclamado rey y aprendida la lección de la prudencia que exigen las circunstancias, manda encerrar en la torre al soldado rebelde que proclamó la revuelta contra el monarca, perdona a Basilio y Clotaldo, casa a Rosaura con Astolfo y él mismo contrae matrimonio con Estrella.